Mujer, mundo, movimiento, mensajes continuos y a veces contradictorios que fluyen sobre una realidad, sobre un presente que libra su batalla en otros frentes. Vivimos un permanente debate social que, si se analiza, está conjugado en masculino, pero donde de manera lenta e imperceptible se van introduciendo nuevas variables que portan signos femeninos. De esa manera, a las mujeres en esta década de los 90, con la carga psicológica que arrastra de cierre de una etapa y apertura de una nueva, se las puede contemplar no en la excepción, sino en la norma. Hay un pasado en femenino singular y un presente en femenino plural. ¿Quiénes somos? ¿Cómo pensamos? Yo soy Emilita y tengo muchas actividades. De momento empecé con 51 años porque lo que quería hacer no he podido hacerlo durante mi juventud ni durante mi infancia y he querido trabajar al máximo a ver si podía conseguir algo de lo que estoy haciendo. Mi nombre es Leonor, tengo 21 años, llevo ya 2 trabajando en una agencia de telemarketing y por las tardes, puesto que salgo a las 4 de trabajar, estudio magisterio porque en el futuro me gustaría ser profesora. En mi opinión, soy una mujer muy trabajadora y muy amante de mis amigos y de mi familia. Creo que serían los comentarios que se me ocurrirían. Primero, mi amor a los amigos, a la familia y mi amor al trabajo bien hecho. Tengo 25 años, he tenido la suerte de vivir intensamente ya una parte de mi vida. Estudié algo que me gustó, que tuve la suerte de poder estudiar además y que soy consciente de ello. Espero ejercer algún día de eso, pero también decidí dedicar mi vida a otras cosas, no solo a eso. Aprendí idiomas y me moví en un ambiente que quizás no es demasiado común, pero que a mí me gusta mucho y con lo que yo disfruto mucho, la verdad. Ahora vivo independiente, una de mis grandes aspiraciones, vivo en un piso, vivo con mis amigas y disfruto de la vida, sin más. Emilia, Leonor, Teresa y María son 4 mujeres entre millones. Está en ellas el ayer más reciente, el día a día y el futuro. Un futuro imperfecto, pero al menos incuestionable. Sus orígenes son diferentes en el tiempo y en el entorno social, pero sus miradas convergen, porque todas ellas tienen algo en común. Nacieron niñas. Mi padre era vaquero y mi madre era ama de casa, era la que nos estaba cuidando y vivíamos en una casa muy reducida con solamente una habitación y 2 camas. Una para mis hermanos, para mi hermana, porque mi hermano no había nacido todavía. Una para mi hermana y para mí, y otra para mis padres. Y luego era cocina, comedor. Y después estaba la vaquería. Mi familia es una familia numerosa, somos 7 hermanos y yo estoy justo en el centro, hago el número 4. Nací en Vitoria y esto creo que me ha marcado enormemente. Creo que la cultura y la tradición vasca la llevo muy dentro de mi alma. Como también creo que marca enormemente el pertenecer a una familia numerosa. La familia numerosa es la mejor escuela para saber escuchar y para saber compartir. Mi padre fue uno de tantos que se marchó a Alemania a trabajar de un pueblo del sur de Andalucía, un pueblo de Córdoba. Él trabajó en Alemania un par de años y después volvió.
consiguió trabajo en astilleros. Ahora mismo los astilleros donde mi padre trabajaba están cerrados. Y cuando ella tuvo el trabajo fijo, a mi madre se la llevó para allá, se casaron y se marcharon para Euskadi. Fueron a vivir a un barrio de Bilbao, un barrio obrero, un barrio no marginal, pero sí un barrio donde no había, bueno, pues una gran concentración de dinero. Y a partir de ahí nacimos primero yo y luego mi hermano, 6 años después. Soy la quinta de 8 hermanos. Mis padres desde un principio decidieron tener varios hijos, aunque eso supusiera tener que trabajar muchísimo, puesto que todos sabemos que es muy difícil mantener una familia y más numerosa. Entonces somos 6 niñas, las 5 mayores somos niñas, y luego 2 niños pequeños y otra niña que tiene 9 años. Aunque niñas, sus perspectivas de futuro nunca fueron las mismas. Pero las diferencias entre ellas no hay que buscarlas solo en el salto temporal. Estaban también en la presión social, en las oportunidades, en las costumbres, en la religión. Algo que en las capas sociales más desfavorecidas podía calar todavía más hondo. Ahora, las principales modificaciones que se han vivido, que se viven, están precisamente en la no aceptación de ese determinismo que sometía a la mujer. Las cosas van muy deprisa, los cambios se están produciendo aceleradamente. ¿Quién podría no verlos, no? El transcurso de una vida que no es nada le ha dado ya tal vuelco a la situación de la mujer en nuestro país. Ha tenido mucha ayuda, además de su propia lucha, ha tenido mucha ayuda de, yo qué sé, los medios informativos, todo ha ayudado a que la mujer recorriera en 30 años un camino que hubiera podido costar 200. Decidir si la situación de la mujer española es optimista o pesimista depende del punto de vista en que uno se sitúe. Si se compara con tiempos pasados, yo creo que es optimista, creo que es favorable. Pero si lo comparamos con lo que a mi juicio debería disfrutar hoy la mujer española, entonces me parece que es negativa porque está por debajo de lo que le corresponde realmente. En la España de los 90 yo creo que cada vez va a ser menos determinante nacer niño o niña, pero yo creo que todavía hay muchísimo terreno por delante. Decía García Márquez una vez que el siglo XXI será el siglo de las mujeres. Yo tampoco quiero ni creo que todo el poder sea para nosotras, porque tampoco sería justo, pero que tengamos nuestro papel, que tengamos nuestra posibilidad de desarrollar nuestras potencialidades, pero además de contribuir a la mejora de la sociedad, que en definitiva es de lo que se trata también, la mejora de las personas y la mejora de la sociedad. Pero no es fácil, porque todavía hoy, igual que ayer, a muchas niñas, sobre todo en el propio entorno familiar, se las pretende encasillar, como si por el mero hecho de ser mujer tuviera que estar condenada a una manera de vivir y no a la que ella elija. Por fortuna, la sociedad ha experimentado una notable evolución que arrastra a la mayoría. Se han marcado diferencias entre mi hermano y yo en algunos momentos concretos, en mi casa y también fuera de mi casa. Lo que pasa es que yo desde siempre he sido muy rebelde y he protestado. Y cuando había momentos en los que, bueno, a mi hermano se le concedían ciertas cosas que a mí no, yo seguía protestando y se dieron cuenta en un momento concreto que yo no iba a pasar por el aro. No ha habido demasiado, porque también es verdad que mi hermano en estos momentos tiene 19 años y bueno, son 6 años de diferencia, pero no demasiados. Y él también se ha dado cuenta, yo creo que él ha ido aprendiendo y ha ido viendo también que se hacían diferencias y que él no estaba de acuerdo, sobre todo porque yo también protestaba, ¿no? Entonces las niñas pues no se les daba tanta importancia como hoy día. Entonces la niña si sabía leer y escribir, bien, y si no sabía, pues era lo mismo. Sabiendo fregar, lavar y guisar era lo suficiente, que era lo que se necesitaba una mujer para casarse el día de mañana, y era lo que nuestros padres pues nos enseñaban.
Luego, si era varón, pues sí, se preocupaban más de él porque era otra vida distinta, porque el chico tenía que saber más que la mujer porque era varón. Y mis padres, pues sí, de mi hermano se preocupaban bastante. Y nosotras les daba lo mismo. Y claro, pues si íbamos al colegio como si no íbamos, eso no les preocupaba a ellos, porque no solamente los míos, sino había muchos padres que hacían lo mismo porque, claro, no se podían tampoco preocupar tanto de nuestra educación como por ser chicas que por la de mis hermanos, que eran chicos. Quizá el caso de mi familia no es un caso normal para mi época, porque en mi casa no hubo ninguna distinción. De los 7 hermanos, 4 son varones y 3 mujeres, y la educación fue totalmente igual. Es más, mi padre desde pequeños tenía un afán enorme, quizá exagerado, de ver que las mujeres tuviéramos nuestra propia vida y tuviéramos nuestro propio desarrollo. Por eso digo que no, yo creo que fue un caso excepcional dentro de aquella época de mi infancia y mi juventud. A la hora de hacer cosas en casa y de educarnos en valores, que es como se nos ha educado, y a la hora de hacer cosas en casa es muy importante resaltar esto, porque hasta mi hermano, que tiene una parálisis, siempre se le ha mandado ayudar en todo lo que pueda. Él, o sea, a lo mejor con la ayuda de su otro hermano, pero él se hace la cama todos los días, se recoge el cuarto de baño, porque en una familia en la que somos muchos, incluso hay veces que mi hermano Javier saca el lavaplatos por las mañanas, porque es que en una casa con tantos siempre hay cosas que hacer. O sea, en mi casa no he notado yo que se nos haya educado de diferente forma por ser niño o niña. La diferencia más flagrante, el gran abismo, se abría para las chicas cuando eran aparcadas de la escuela, del colegio y, por supuesto, de la universidad. Si el analfabetismo es determinante para impedir la evolución de una sociedad, para la mujer, para 3,5 millones de españolas, se ha convertido en una celda de castigo. Esa es la cifra de analfabetas que barajan las estadísticas sobre nuestro país. Datos que a fecha de hoy ofrecen una relativa tranquilidad al observar que más de 10 millones de mujeres tienen estudios primarios o secundarios y 3 millones estudios técnicos o universitarios. Pero no fue esta la suerte de Emilia Rodríguez. Tuvo que esperar muchos años para adentrarse en ese mundo de la cultura. De niña, entre guerra e injusticias, se tuvo que conformar con ver la escuela mirando a través de los cristales. Tenía una ventana muy grande, y tiene una ventana muy grande, y entonces nosotras nos juntábamos unas 8 o 10 niñas y poníamos como una pared de piedras, porque como éramos tan pequeñas no llegábamos, y nos subíamos, unas veces unas niñas y otras veces yo, dependía de... Y mientras tanto habíamos cogido unas pizarras de las que ponen en el tejado y yeso. Y lo que iba poniendo la profesora en la pared, o sea, en la pizarra, pues nosotras lo copiábamos. Y así estábamos haciendo las cosas hasta que íbamos escribiendo, íbamos haciendo números, hasta que nos veía la profesora, salía por fuera y nos echaba, que no debíamos de estar allí. Y nosotras íbamos juntando luego las letras, la P con la A para poner papá, la M con la A para poner mamá, lo que iban poniendo en la pizarra, nosotras también lo hacíamos. Yo sentía rabia y coraje porque a mí me hubiera gustado haber sabido leer y escribir bien. Sobre todo también me hubiera encantado matemáticas, siempre he tenido mucho empeño en las matemáticas y nunca he podido porque, no sé, yo ahora por mi edad me cuesta mucho más trabajo porque hay que pensar más y todo, y entonces me cuesta muchísimo trabajo, más que leer y escribir las matemáticas. Y entonces me hubiera gustado haber sabido, porque mi vida hubiera sido otra, distinta a la que ha sido. La mujer durante cientos y cientos, largos cientos de años, ha estado supeditada, ha estado prostituida, ha estado subastada, y sin embargo su inteligencia, su sensibilidad y su capacidad de lógica han sobrevivido. Eso quiere decir que al subsistir
eran fuertes, pero la lucha por la subsistencia las ha fortalecido aún más. Y por otra parte, creo que en el alma femenina los sentimientos más hondos del ser humano, los sentimientos más hondos, los verdaderamente característicos del ser humano, producen una floración y una cosecha verdaderamente especiales, especialmente luminosos. Entonces creo que el hombre tiene que aprovechar eso, puesto que la mujer, no olvidemos que es algo más de la mitad de la humanidad. El ser humano tiene que contar cada vez más con ella, cada vez más con su capacidad de decisión en lo privado y en lo público. A Teresa Mendizábal, doctora en ciencias físicas, la vida le sonrió de otra manera, pero también tuvo que librar una dura batalla, la de ser minoría, las miradas inquisidoras, el microscopio aplicado a su propia vida, como si fueran ella y sus escasas compañeras de universidad especímenes a analizar. Quizá yo la diferencia en cuanto a la educación la percibí ya en la universidad. Fui muy tarde al colegio. Tuve una profesora en casa hasta que tenía 9 años, que es también una circunstancia excepcional, ¿no? Y a partir de ese momento fui a un colegio de monjas en donde mis hermanos iban a colegios también religiosos, pero no percibí yo la existencia de ninguna diferencia entre la educación de unos y otros. Estudiábamos lo mismo, estudiábamos los mismos libros, entonces heredábamos los libros de unos a otros, es decir, que no ha habido ni diferencias en cuanto a textos ni en cuanto a método de enseñanza. Cuando llegué a la universidad sí que me encontré que era distinto. En aquel momento, cuando yo estudié físicas, pues las mujeres representábamos un 10, un 15%. Desde que doña Concepción Arenal, a mediados del siglo pasado, se tenía que disfrazar de hombre para poder escuchar unas clases de Derecho, hasta la época en que mi padre estudió, que había una mujer únicamente, creo que una o dos, desde luego Margarita Salaverría, una gran jurista de estudiante, a mi época que eran un 20%, y ahora que en esta Universidad Carlos III y en todas las universidades pues son la mayoría, yo creo que ha habido un cambio enorme, una presencia amplia de la mujer, que es un signo de un cambio de circunstancias culturales y sociales muy importante. O sea, mis padres a lo mejor en vez de magisterio les habría gustado que hiciera a lo mejor una carrera superior, por decirlo de alguna forma, pero yo siempre he tenido libertad. O sea, en mi casa cada una hemos elegido la carrera que creíamos que más nos convenía o nos gustaba por las posibilidades que íbamos a tener en el futuro. Vamos, que mis padres en ningún momento me han coaccionado para decirme estudia esto porque yo creo que es lo que mejor te va a venir o tal. Yo siempre he elegido libremente a la hora de estudiar. Bueno, en mi casa había la ilusión de que yo estudiara en la universidad, siempre se pensó que yo debía ir a la universidad. Lo que pasa es que no estaba muy claro el destino ni la carrera que querían que hiciera. Ellos, supongo que ninguno de los dos llegó a carrera universitaria, supongo que tenían el esquema de la niña abogada en universidad privada. Y yo seguía R que R con que quería ser periodista desde muy pequeña. Cuando llegó el momento, tuve una bronca monumental en mi casa durante mucho tiempo, muchos meses, y bueno, pues hasta hoy. La mujer hace ya muchos años, muchísimos, antes de que yo naciera, que tenía acceso, si quería, a la universidad, que tenía acceso a muchas cosas, pero no estaba bien visto. Unos porque no tenían dinero, porque no tenían posición, porque no tenían cultura suficiente, otros porque aunque tuvieran dinero y tuvieran cultura o medio cultura, no, la mujer no debía, porque no era el lugar, el papel de la mujer, como si la mujer tuviera un papel y el hombre otro. Hay un papel que se llama vivir, que se llama ser humano, que se llama solidaridad. Este no está muy en boga, se olvida mucho. No. La mujer como el hombre, según sus posibilidades, según sus valores, según su inteligencia, pues es igual que el hombre. Y esto creo que hoy día está muy claro, ¿no? Y que yo creo que en las universidades hay más mujeres que hombres. Es indispensable mejorar la educación. Es indispensable que nos demos cuenta de que somos, ante todo,
hombres y mujeres somos personas, y en ese sentido igualmente personas los unos y los otros. Y que luego vienen las diferencias que se quieran, pero que esas diferencias no pueden afectar a la situación distinta de nivel y de posibilidades para realizarse, que hoy son muy negativas todavía para las mujeres. La educación, además, incluye una contraeducación. Es indispensable que nos contraeduquemos frente a la educación que hemos recibido. Las personas mayores debemos tratar de ver con ojo crítico lo que se nos ha dicho, las creencias que se nos han introducido en la infancia y de las que es tan difícil salir. Y quiero poner un ejemplo con toda claridad, y escandalice o no a algunos. El lastre de la Iglesia como educación es tremendo, y porque la Iglesia, dígase lo que quiera, sigue negando a la mujer el estatuto de persona. En la sociedad de los años 60 tenía muy claro que la mujer, su misión principal era la familia y era los hijos y era su casa. Y el pensar que una mujer estudiaba una carrera y que sobre todo la carrera universitaria, eso podía entrar todavía y era tolerable, pero que trabajabas era una cuestión que era francamente discutida. Es más, yo lo que sí me he encontrado a lo largo de los años es que muchísimas chicas de familias con las cuales he tratado, y sobre todo, por ejemplo, amigas de veranos, no tenían estas mismas ideas que yo he vivido, y que pues he tenido hasta cierta dificultad a veces para poder mantener relación, porque no han entendido nunca que para mí fuera tan importante y tan decisivo el trabajo y la profesión. Al igual que hace unas décadas se discutía sobre la mujer y los estudios, ese problema se ha trasladado ahora al mundo del trabajo. Todavía son muchos los que cuestionan que la mujer ejerza una profesión fuera del domicilio familiar, y es en ese campo donde hoy se producen las mayores diferencias. Las tasas de paro femenino, superiores al 30%, sitúan a España en los primeros lugares de discriminación laboral respecto a la media europea, que ronda el 13%. Diferencia que se hace más grave si tenemos en cuenta que el número de mujeres en edad y disposición de trabajar es inferior al de varones en 3,5 millones. A este dato se puede añadir que el 75% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. La ley iguala los derechos, pero la realidad obliga. Yo creo que todavía el problema se plantea sobre todo en relación con los puestos de trabajo, en relación con las instituciones y la administración, donde todavía la mujer no tiene los puestos directivos en igualdad de condiciones. Es decir, no hay el mismo nivel que, digamos, es del 50% o un poco más en la universidad y el que se produce después, y luego probablemente también las remuneraciones pues no hayan alcanzado una equiparación absoluta. Yo creo que ese es el problema, es un problema de tiempo, que es el que nos obliga todavía a hablar de derechos de la mujer, porque en el momento en que la equiparación se produzca no habría que hablar de derechos de la mujer, estaría dentro del conjunto de los derechos de los ciudadanos. Cuando Emilita empezó a trabajar, allá por los años 50, lo hizo como bailarina. Había acudido 3 meses a una academia, pero sus padres no le pudieron pagar más. Como para el 75% de las mujeres que hoy trabajan en casa, el matrimonio fue la causa de que dejara su profesión. Siempre que ha sido necesario, ha trabajado al lado de su marido, pero eso nunca lo ha considerado su trabajo. Lo suyo era la casa, su niña y la discreción, para, como se decía entonces, no estar en boca de nadie. Si yo hubiera podido trabajar, no hubiera pasado tantas fatigas de casada como he pasado con mi marido. Hemos pasado mucho, pero es más que cuando llevaba 1 año casada me coloqué en una academia para dar clases de danza, porque no podíamos, con el sueldo que teníamos, no podíamos seguir viviendo, y queríamos ahorrar pues para comprarnos una parcela y hacernos nuestra propia casa. Y empecé a trabajar, pero la gente pensaba de que no iba a bailar, porque como siempre iba muy arreglada, pues empezaron a ver comentarios, y entonces dijo a mi marido
que aunque comiéramos sardinas y un trozo de pan, que era suficiente y que no volvería a ir a trabajar. En el extremo contrario se encuentran Leonor y María. No dudan de su derecho al trabajo. Su lucha está en la competitividad y en conseguir que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad. Han ganado la batalla por el primer empleo, pero saben que se encuentran en el sector de edad más castigado por el paro. Quizás por ello, Leonor ni siquiera ha esperado a finalizar sus estudios. Además de acudir a clase, pasa 8 horas diarias en un departamento de cuentas. Yo decidí empezar a trabajar porque llegó un momento en el que me planteé que no podía estar, que ahora mismo hay muchísima competitividad entre, vamos, no solo entre hombres y mujeres, sino entre solo las mujeres, y que si quería algún día llegar alto en mi camino profesional o lo que sea, tenía que empezar a sacarme las castañas del fuego yo desde pequeña, y si como magisterio tampoco me quitaba demasiado tiempo, decidí empezar a trabajar, porque estoy acostumbrada a ver a todo el mundo a mi alrededor trabajar muchísimo, y no es que yo quisiera ser menos, pero soy una persona muy activa y necesitaba sentirme a gusto conmigo misma, y o sea, me siento fenomenal trabajando, es una cosa que me encanta. María, aparcadas de momento sus aspiraciones como periodista, ha decidido embarcarse en un proyecto que le resulta muy gratificante. Ella ha apostado por la solidaridad con los demás y trabaja en Médicos del Mundo con los Marginados, tanto aquí como en el extranjero. Yo pensaba que podía estudiar algo más, me dediqué a hacer unos cursos sobre temas de ayuda humanitaria internacional y me gustó mucho, por esa vocación que yo tenía siempre de conocer otras cosas, de conocer otras culturas y de ver cómo sufre la gente, porque el lado bonito de los hoteles y la playa ya lo veo en los folletos de las agencias de viajes y realmente no me interesaba. Entré en esta historia yéndome al tercer mundo, con la suerte de trabajar con un gran equipo, que eso es muy importante cuando vas allá, sientes la soledad de ser occidental, si estás en África de ser blanca, de a veces sentirte culpable por ser blanca y por ser occidental y por haber nacido en un mundo en el que hemos tenido mucha suerte y que siempre nos estamos quejando. Y eso me impactó mucho. Mi primer viaje a África, yo recuerdo el día que llegué al aeropuerto, que ese mismo día sentí algo especial, no había nada especial, era un aeropuerto lleno de militares africanos, nada más. Pero con los petates de ayuda humanitaria dices, bueno, creo que he llegado a un sitio donde es posible que pueda ser útil. Teresa, trabajadora infatigable, no ha desaprovechado nunca las ocasiones que ha tenido para ir siempre más allá. Pasa los días en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además de ser una experta mundial en desertificación, estuvo como asesora en la ONU, emplea su tiempo en otras actividades enfocadas a analizar los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad. En un círculo más cercano, apoya a asociaciones de mujeres que luchan por el reconocimiento social, el reconocimiento de un trabajo que da a la mujer una independencia económica que es la base de la libertad. La independencia económica de la mujer es fundamental. Es decir, yo esto sí que creo que es un punto clave para el desarrollo y el avance de las mujeres, porque creo que es el punto clave para el respeto. Es decir, cuando todos los que te rodean saben que tú tienes tu propia independencia y que no tienes por qué aguantar, ni soportar, ni pasar por cuestiones que a ti te parecen que van en contra de tus principios, pues creo que te da una fuerza inmensa. Por supuesto, estoy convencidísima de que desde que la mujer se ha incorporado al mundo laboral y tiene una independencia, por supuesto que va a ser siempre más libre, puesto que antes no tenía, o sea, al no tener esa opción de trabajar, siempre tenía que depender absolutamente en todo de su marido. Ahora, por supuesto, va a ser mucho más libre para hacer muchas cosas al ya ver, o sea, en una casa ahora mismo es necesario que haya los ingresos del marido y de la mujer, porque con lo carísimo que está todo es necesario los dos sueldos, y ahora pues cada mujer será mucho más independiente, por supuesto, al ganar
ella dinero y él también, es que tendrá muchísimas cosas en las que no dependerá exclusivamente de su marido. La mujer tiene libertad, puede hacer lo que le plazca, sin que nadie le tenga que decir tienes que venir a esta hora ni a la otra, y tienes que hacer esto y lo otro, y entonces, pues te voy a decir que sí, que económicamente la mujer se siente mucho mejor porque tiene medios para ello, y nosotras antes no. Dependíamos solamente de nuestro marido, de nuestro matrimonio, porque otra cosa no podíamos hacer. Y tendríamos que hacer, claro, lo que se nos ordenaba y se nos mandaba. Y hoy día no. Hoy día la mujer tiene una libertad inmensa, cosa que lo veo muy bien. Sabemos que hay gente que tiene menos educación o que tiene menos posibilidades de acceder a la educación, de acceder a las posibilidades económicas de las que hablamos, ¿no? Y dependen del marido, o dependen de los padres, o dependen de la familia, y entonces también están un poco, diríamos, coartados en la posibilidad de elegir algo, ¿no? La mujer tiene que tener independencia económica. Ahora bien, eso es un problema que también hay que solucionar en cuanto al tema de la mujer, porque hay veces que por imposibilidad de tener medios económicos, también la mujer no tiene posibilidades de trabajar, ¿no? Porque no puede dedicarse al hogar y a la vez trabajar. Y yo creo que ese es un problema que tienen también los poderes públicos y que hay que intentar solucionar de alguna manera. Si largo está siendo el camino de la incorporación de las españolas al trabajo, hablar de las desigualdades salariales supone decir que si los hombres ingresan una media de 3 millones anuales, la mujer 1 millón menos. El nivel de estudios no parece que sea un factor de integración. Una licenciada cobra poco más que un trabajador con bachillerato. Tampoco las diferencias se acortan si se habla de puestos directivos, puestos a los que todavía la mujer tiene auténticos impedimentos para acceder. Da igual el sector de que se trate. Creo que nos queda bastante por recorrer todavía. Los hombres han estado durante muchos años solos en el mundo laboral, y yo creo que algunos lo ven con recelo y con miedo, otros con rechazo total y absoluto, y afortunadamente hay hombres que lo ven con mente abierta, el que las mujeres lleguemos al mundo profesional y al mundo laboral. Pero todavía hay muchas diferencias, sobre todo yo creo que en las bases de los trabajos sí se acepta a la mujer como mano de obra, pero cuando se llega a puestos directivos la historia es bastante más complicada. El hombre, yo creo que se ha acostumbrado a mandar, y a mandar en soledad rodeado de otros hombres. Y cuando una mujer se sienta en una mesa de un despacho como directiva, a la persona que se dirige a ella todavía le cuesta. Yo creo que en algún punto del subconsciente todavía ve a una mujer antes que una directiva, cosa que no te pasa con un hombre, ¿no? No hay demasiadas mujeres ahora mismo en puestos directivos porque como que no ha dado tiempo, pero en el momento en el que se nos dé vía libre a dirigirnos ahí, o sea, ahí vamos a estar, y como ahora mismo las mujeres están igual de preparadas que los hombres, yo creo que mientras estemos en estas mismas circunstancias, la mujer llegará a lo más alto en cuanto se lo proponga, porque vale igual que el hombre. Los cambios en la educación, la lucha por un puesto de trabajo, los desequilibrios que persisten y el interés por contrarrestarlos hacen que la mujer se replantee cotidianamente otras cuestiones claves para su vida. Son las que giran en torno al mundo privado, al mundo interior, lugar donde se entremezclan caóticamente las normas aprendidas al dictado de otros y la necesidad de adoptar decisiones propias. Necesidad de ser respetada como persona y no menospreciada como mujer. Necesidad de compartir y no de acatar. Necesidad, por ejemplo, de decidir libremente sobre la maternidad. La industrialización de la sociedad, la incorporación laboral de la mujer, creo que ha creado o ha diseñado un nuevo panorama. Que este panorama sea totalmente beneficioso en todos los aspectos, tanto para la mujer como para el hombre, como la vida de pareja, eso es discutible, porque sabemos que han ocurrido algunas desviaciones de este panorama, pero en cierto modo lo que sí le puedo asegurar es que el cambio es evidente. Yo soy muy partidario de la tercera cultura,
entiendo por tercera cultura la divulgación de los conocimientos científicos. Cuanto más se divulga a la mujer el conocimiento de su cuerpo de forma correcta, me refiero, divulgación correcta, más se defiende de todo lo que han sido trabas que se han fundamentado en simplemente la dependencia de la mujer a la natalidad. Como la mayoría de las mujeres de su época, Emilita no tuvo opción de elegir. Por el hecho de ser mujer y por aquel entonces de estar casada, tenía que tener hijos. Incluso de no haberlos tenido, la sociedad le hubiera hecho sentirse culpable. Nació su hija, y entonces sí, en ese momento tuvo claro que su pequeña no iba a pasar por lo que ella había vivido. Fue su gran apuesta de futuro. Mi materna fue preciosa porque cuando tuve a mi hija, para mí fue aquello, pues no sé, algo maravilloso. Y entonces la he criado con una educación distinta a la que mis padres me criaron a mí. Yo quería que mi hija no pasara las fatigas que he pasado yo. Quería que supiera leer bien y escribir bien. Bueno, yo quería hasta que supiera idiomas. Yo, para mí, quería que mi hija tuviera todo lo que yo no tuve. Y entonces, pues, puse todo mi empeño y todo mi cariño, todo mi amor para que mi hija llegara a ser algún día algo. Teresa tuvo que buscar el punto medio, compaginar dos mundos totalmente enfrentados y además sin perder un solo minuto en el trabajo, para que no le asaltara la duda de tener a sus 3 hijos abandonados. Es difícil tener un equilibrio entre la vida profesional y tu vida privada, tu vida familiar, pero creo que lo he tenido siempre clarísimo, el que había que buscar ese equilibrio, pero que no podías renunciar a ninguna de las dos. Es decir, para mí estaba claro que quería casarme, que quería tener hijos, pero también estaba clarísimo que tenía que tener una vida profesional activa y además tuve la suerte de descubrir el mundo de la investigación científica. Los hijos cuando son pequeños yo creo no echan tanto en falta el que tú no estés en casa. Mis hijos siempre saben dónde yo estoy. O sea, yo soy una persona que a cualquier hora del día me pueden localizar sea donde esté en España, esté en el extranjero. Quizá el problema es cuando son los hijos mayores. Cuando son los hijos mayores es cuando a veces yo creo que piensan que no te tienen en ese momento, pero sin embargo yo creo que también sienten admiración por su madre y les gusta ver que su madre tiene un buen trabajo y que hace un trabajo bonito y que está contenta. Hoy, las que podrían ser hijas de esas mujeres buscan también el equilibrio, pero se trata más de una lucha consigo mismas y no de cara a la sociedad. Tomar la decisión de cuándo, cómo y por qué ser madres. Leonor tiene asumido que va a tener hijos. Incluso si lo considera necesario, sería capaz de abandonar su trabajo profesional para atenderles. Por supuesto que he pensado alguna vez pero no ahora porque soy muy joven, en dejar de trabajar alguna vez si mi familia me lo exigiera, porque me parece que la familia es una de las cosas más importantes que hay en mi vida y por supuesto cuando tenga la mía la cuidaré al máximo, pero a mí me gusta mucho trabajar y yo creo que ahora mismo como es compatible llevar una familia y ejercer a la vez un trabajo profesional, yo creo que si me puedo permitir no tener que dedicar mi tiempo en exclusiva a la familia, lo haré, aunque por supuesto si en un momento dado es necesario no lo dudaría un momento porque para mí la familia es lo más importante. María también desea tener hijos, pero su manera de pensar le aleja de esa asociación de ideas que sistemáticamente relaciona el nacer mujer con tener como destino el ser madre. Yo sí me he planteado en muchas ocasiones que el mundo de lo privado y la vida personal con el mundo profesional y sobre todo para las mujeres con el tema de la maternidad es bastante complicado.
A mí no me importaría ser madre, yo quiero ser madre alguna vez, creo que debe ser una experiencia alucinante y muy gratificante también, ¿no? Pero en estos momentos no me preocupa, sé que tengo tiempo por ahora, juego con la ventaja de la juventud por ahora y es posible que dentro de 10 años me lo plantee. Ahora mismo no sé si es que no estoy dispuesta o... Sí, es cierto, no estoy dispuesta a ceder ni una parcela de lo que puede suponer mi vida profesional y mi enriquecimiento personal, profesionalmente hablando, que el tener hijos, que en algún momento espero tenerlos y si no puedo tenerlos los adoptaré, a mí no me crea ningún sentimiento de culpa tampoco. El ascenso de la mujer a muchas profesiones se ha hecho masivamente y afortunadamente se sigue produciendo. Bien, la primera consecuencia que de esto se extrae es que la mujer tiene todo derecho, como el hombre, a ser padres. El hecho de que la maternidad o la paternidad, empecemos a introducir el término, representen un agobio para el desarrollo laboral de aquella pareja o de aquella persona, concretamente en este caso una mujer, me parece siempre una situación injusta. No sé si mi opinión quizás sea un poco malinterpretada, pero me parece que no consiste en dar a la mujer más días de vacación por maternidad, sino en ofrecerle aquellas estructuras que sin perder días laborales puedan sustituir su papel de madre que trabaja, es decir, que pueda trabajar siendo madre. En España, con la tasa de natalidad más baja de Europa, casi todos los niños nacen dentro de la pareja. Por eso todo sería más fácil si cambiaran esos viejos esquemas que hacen recaer sobre la madre el cuidado de los hijos. Los padres tienen que estar muy compenetrados y decidir los dos juntos, por supuesto, cómo quieren educar a sus hijos, si en unos valores, las normas que quieren poner en su casa, y todo debe ser una cuestión de los dos. Y eso me parece que es labor de la mujer, con cada una con su pareja, hacerle ver que es necesario que intervengan las dos personas. Tampoco me da miedo pensar algún día en criar a un hijo sola. Yo ahí no tendría tampoco demasiados problemas. Por supuesto que me gustaría educarlo con un hombre al lado y que él le transmitiera una serie de valores que es posible que yo no vea y una serie de pensamientos que es posible que yo no comparta para que ellos puedan luego comparar y decidir, ¿por qué no? Pero tampoco me asusta la idea de criar a un hijo sola, para nada. Creo que puede ser suficiente con el amor y con todos los valores que le puedo transmitir. Ojalá fuera en pareja, pero si no lo es, no me importaría demasiado. Aunque existen grandes diferencias y diversidad de planteamientos, hay un hecho real que no aparece en los análisis habituales de estas últimas décadas: la manera en que nuestras madres transformaron la educación que ellas habían recibido de generaciones anteriores y la forma en que ello nos ha beneficiado y va a beneficiar a nuestros hijos, chicos o chicas. Todos los humanos tenemos en nuestra cabeza, tenemos en nuestra alma muchos valores y la educación, este entrenamiento, lo que nos va a permitir es optimizar todo esto que nosotros tenemos dentro de nosotros. Por eso es ese esfuerzo grande de decir, estudia, aprende, porque en la vida no hay nunca un esfuerzo que no tenga recompensa, y es verdad. Es decir, que en un momento dado parece que cualquier estudio de cualquier tipo, es que podría decir hasta un estudio que podría parecer hasta de ocio, pues todo lo que tú en la vida puedes irte enriqueciendo, todo esto al final lo vas a ir sintetizando en este ordenador que tenemos, que es nuestro cerebro, y al final todo esto va a ser lo que tú vas a poder poner al servicio de los demás. Sin embargo, por mucho que se hayan transformado leyes y códigos, todavía permanecen muchos demonios encerrados entre las paredes de esos cerebros. Ahí donde surge la violencia, el abuso de poder, la agresividad sexual. Más de 16.000 denuncias anuales por violencia conyugal o 7.000 por delitos contra la libertad sexual son solo una pequeña muestra de una realidad que se podría multiplicar por 4. Nos olvidamos de que hay enormes espacios y lugares y seres que viven todavía con un atraso enorme en estas cosas, o que gracias a la televisión han captado formas, usos y costumbres externos
de formas de vestir, de divertimientos, pero que no se han profundamente adaptado a la realidad. Es decir, que las mujeres siguen estando, o sea, podrán ir a la discoteca, pero en su casa las van a aporrear en cuanto se casen. Hombre, no es el primer caso y les van a decir, tú haces lo que yo te digo, y punto. Fracturas hay muchas. Creo que hay mujeres que todavía sienten que necesitan estar con un hombre para vivir, que tienen que estar con un hombre porque si no, no son nada, que no tienen conciencia de persona como tal y de ente pensante. Y también eso es culpa, yo creo que casi todo está basado en la educación y en lo que nos ha rodeado durante mucho tiempo y la falta de, en muchos casos, de desconocimiento, la falta de conocimiento de cómo era la sociedad masculina y femenina, pero también las pocas ganas de luchar, hay que ganarse las cosas. Ha habido demasiados años de exclusividad del mundo masculino, hay que luchar y de la manera que quieras. Si quieres en tu casa con tu marido, perfecto, que quieras en el mundo profesional también, pero eso hay que pelearlo, no nos lo van a regalar, está claro. Hay mujeres que no se resignan, que luchan sin descanso en ese día a día. Es el caso de Emilia. Utilizó su rabia contra una sociedad injusta para buscar salidas. Siempre apoyada por su marido, en cuanto surgió la oportunidad, le faltó tiempo para hacer todo aquello que le había sido negado. Después de aprender a leer y a escribir, vino todo lo demás. Dibujo, pintura, ha hecho ya varias exposiciones, cerámica o esmaltes, y toda su fuerza para empujar a las mujeres a que no se queden en casa y para enseñar a los demás todo lo que hoy sabe de la vida. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que yo no sabía nada y voy sabiendo un poquito, pero que cada día veo que se necesita más leer y escribir y estudiar sobre todo, y todos aquellos chavales y chavalas que tienen esa oportunidad tan grande de hacerlo, yo les invito a que continúen, porque es que es lo más grande del mundo, saber leer y escribir y poderte abrir una puerta que no has tenido. Y vamos, yo no me importaría de estar con ellos y decirles, chicos, continuar, que esto es lo más grande del mundo. Ser analfabeto es lo peor porque llevas muchos golpes y muchos tortazos en la vida. De mis abuelas quizás sí que yo me he rebelado contra lo que ellas han podido vivir y lo que han estado, bueno, además, sobre todo observadas en un pueblo. Una de ellas, que sacó 2 hijos adelante ella sola por problemas familiares, fue muy observada y muy criticada y contra eso me rebelo. De mi madre he aprendido muchas cosas, he aprendido también el valor de sacar 2 hijos adelante y de ser feliz y de ser alegre, porque mi madre es una persona muy alegre, con una alegría y que transmite a todo el mundo, y que además es capaz en algún momento de su vida de reconocer sus errores, de recapacitar y decir, tuve una vida profesional, la abandoné por criar a mis hijos, pero ahora vuelvo y retomo, y en estos momentos está estudiando, ¿no? Yo sé que ella también ha aprendido un poco de mí y que yo también le he empujado en ese sentido, ¿no?, a que ella salga adelante también. Sí, a mí me da la impresión de que en efecto la mujer mira el futuro con perspicacia y el hombre balbucea. Me da la impresión de que la mujer sabe cuál es el valor de la feminidad para el futuro y el hombre todavía no ha descubierto esa nueva hombría, no ha descubierto su lado femenino, no se atreve quizá a descubrirlo, sobre todo el hombre español, y tiene la obligación de desnudarse, de quedarse desnudo ante sí mismo y de darse cuenta de las aportaciones femeninas. Incluso su balbuceo llega hasta lo sexual, porque en este momento la postura sexual del hombre está un poco descabalada, está balanceándose porque un patriarcado no nos ha hecho más felices, no nos ha hecho más dichosos, no nos ha hecho más pacíficos ni más cariñosos que nuestros antepasados, y probablemente estamos buscando qué tipo de matriarcado o de matriarcado podría de alguna manera enfocar esta sociedad que se nos ha ido de las manos. Comparando la experiencia que viví en los años 60 a lo que hoy en día se puede vivir, pues dices tú, he hecho un esfuerzo, la verdad que siempre he tenido que estar, diríamos, peleando por avanzar y por abrirte camino, pero yo creo que el cambio ha sido tan grande que las mujeres jóvenes hoy en día y la gente joven no se percata, piensan que esto es una situación que es de siempre, no se dan cuenta que 30 años, que como decía la canción, lo de 30 años es nada, pues 30 años es nada, y sin embargo pues el cambio social en España ha sido total y absoluto,
y el balance es de lo más positivo.